Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 251 a 260. Capítulo 251. El elogio del profesor de la guardia nocturna. Draco, que no dijo nada, ya estaba confundido por la repentina aparición de Glenn. Extendió sus manos temblorosas, incapaz de mirarse a sí mismo con confianza. ¿Significa que tengo la capacidad de predecir? No. ¿Pero Hermione no lo llamó? Entonces, ¿por qué Hermione no se quedó con él? Mirando hacia arriba de nuevo, Draco estaba confundido porque solo veía a Glenn. ¿Se pueden separar estas dos personas? O debería decir. Draco parecía haber pensado en algo malo y su expresión se volvió un poco fea. Es broma, si algo sale mal con Hermione, Glenn destruirá Hogwarts. ¿Qué está pasando? Te pillé holgazaneando aquí. Una voz femenina familiar de repente sonó detrás de Draco, con un tono burlón. Draco, que no sintió ningún movimiento, inmediatamente se estresó y saltó con un escalofrío. Es Hermione. ¿Cuándo corrió detrás de él? Es la maldición de desilusión y la eliminación de Laura. Glenn y yo decidimos que sería mejor no aparecer al mismo tiempo, así que aproveché de él y lo toqué mientras lanzaba la maldición de explosión. Al ver a través del miedo y la confusión en el rostro de Draco en ese momento, Hermione extendió las manos con una mirada de desdén, como diciendo: Draco, ¿por qué eres tan tímido? Ustedes, pequeña pareja, dan mucho miedo. ¿Podrían por favor dejar de aprender de los malos hábitos de Glenn? Es muy fácil asustar a otros y causarles problemas al aparecer repentinamente detrás de ellos en silencio así. Al ver que Hermione estaba bien, Draco se sintió aliviado y volvió a su estado original, quejándose con los ojos vacíos. No he aprendido nada. Hermione se sonrojó levemente y la regañó, pero no había insatisfacción en su rostro. Estaba acostumbrado a ver el rostro apestoso de la niña cuando lo enfrentaba, pero Draco sintió que se le entumecía la cabeza ante la expresión tímida de Hermione. Vaya, se me puso la piel de gallina. No estás negando la historia de la joven pareja ahora, ¿verdad? Olvídalo, soy demasiado vago para preocuparme por ti, ¿y qué? ¿Qué está pasando con Lockhart? No es nada. Su comportamiento en el castillo fue bastante extraño. Cuando nos vio a Glenn y a mí, incluso intentó atacarnos con hechizos mágicos. Por lo tanto, lo más probable es que ese tipo Lockhart sea. Es el cerebro detrás de esta rebelión de Acromántula. En sincronía con la explicación de Hermione a Draco, Glenn aprovechó el espacio donde había eliminado temporalmente parte de las acromántulas y les contó a todos los presentes lo que había visto, oído y pensado muy rápida y brevemente. Simplemente ocultó su identidad y la de Hermione y se transformó. Convertirlos en profesor de la guardia nocturna. Es decir, profesor, notó una situación anormal, y cuando corrió al auditorio, descubrió el paradero furtivo de Lockhart en Hogwarts, combinado con lo que sucedió en ese momento, dedujo sus intenciones y después de recibir ¿es esto lo que significa? ¿Capturarlo en defensa propia durante un ataque? Perky. Weasley guardó silencio por un momento, mientras los otros pequeños magos todavía estaban confundidos por las rápidas palabras de Glenn y confundidos por la situación. Él ya había ordenado sus pensamientos, resuelto la verdad del incidente para los otros estudiantes e informado a los lectores, preguntó. ¿Tan fuerte? Glenn asintió. Al escuchar esto, los pequeños magos en la escena comenzaron a conmocionarse. Hay incredulidad, indignación y suspiros cuando se revela la verdad. Pero a Glenn no le importaba lo que pensaran. Incluso él mismo no podía decir que estaba 100% seguro de que Lockhart fuera el líder de este incidente. Pero eso no importa. He encontrado la causa fundamental de la aparición de Acromántula en Hogwarts. Voy a salir de viaje a continuación. Por favor, ayúdenme a proteger a este sospechoso. Por si acaso, es mejor usar un hechizo de confinamiento para atar su cuerpo y limitar su movilidad. Frente al ruidoso auditorio nuevamente, Glenn no se molestó en pedirles a los pequeños magos que dejaran de hablar y simplemente expresó su petición a la ligera. Sus palabras solo necesitan ser escuchadas por Hermione, Draco, Neville y los estudiantes de último año responsables, y solo se utilizan como medida de protección después de que el hechizo de coma en Lockhart pueda fallar.
El hechizo paralizante de Hermione debería ser suficiente para dejar inconsciente a un hombre adulto hasta que Dumbledore y los demás regresaron después de resolver el problema en el bosque prohibido. Pero fue precisamente porque desconocía los verdaderos antecedentes de Lockhart y creía que existía una cierta posibilidad de que se despertara temprano por algún medio desconocido, por lo que Glenn hizo tal arreglo. Maestro, profesor, ¿quieres volver a salir? Después de escuchar el anuncio de Glenn, una pequeña bruja de primer año preguntó tímidamente y débilmente. Los demás profesores han salido dejándonos solos en el auditorio. Me siento tan asustado. Glenn sintió muchos pares de ojos similares mirando en su dirección. Los dueños de esos ojos deben estar del mismo humor que la chica frente a él. En el análisis final, incluso si hubieran sostenido con éxito su propia llegada al mantener 0 bajas bajo el ataque de la acromántula, después de todo, todavía eran solo niños. Ahora que hay un ser en el que pueden confiar, la tosca defensa psicológica que los pequeños magos construyeron apresuradamente para sí mismos colapsó en un instante. Entonces, ¿puedes quedarte en el auditorio y protegernos? Ante la pregunta de la pequeña bruja frente a él, no, probablemente la mayoría de las personas presentes, Glenn simplemente respondió con voz profunda. No puedo. Muestra tu verdadera naturaleza de hombre heterosexual. Pero antes de que pudieran aparecer expresiones en los rostros de los pequeños magos, Glenn continuó hablando. Su expresión bajo la máscara era tan tranquila como siempre. Tus habilidades son totalmente capaces de ayudarte a sobrevivir al ataque frente a la acromántula sin la ayuda de ningún profesor. Esto supera mis expectativas. Si hay alguna baja entre ustedes antes de que yo llegue, puedo quedarme para reforzar las defensas. Pero el hecho es que se protegieron muy bien. Así que he decidido que no necesitas que me quede y te proteja. Esto no era un consuelo ni un cumplido. Glenn no usaría su cerebro para pensar en esas cosas excepto en Hermione. Lo que dijo en ese momento fue lo que realmente pensó en su corazón, y también fue una conclusión que sacó basándose en los hechos. Dado que pudiste resistir la ofensiva anterior, los ataques que enfrentarás a continuación serán cada vez más pequeños. Las condiciones de las acromántulas que te atacan son solo uno de los factores. El segundo factor es que estoy listo para encontrar y destruir directamente el nido de acromántula dispuesto en Hogwarts. Y destruiré todas las acromántulas que encuentre durante la búsqueda. De esta manera, la presión sobre ti aquí se reducirá considerablemente. Después de decir esto, Glenn no estaba dispuesto a perder más tiempo y la niebla negra comenzó a escapar de él. Capítulo 252 Mostrar. Glenn estaba separando conscientemente a los dos individuos Nightwatch y Glenn Hawthorne. El Duel Club está listo para establecerse en Hogwarts y se convertirá en un nuevo tema de examen, por lo que es muy probable que tenga que mantener mi condición de profesor incomprensible durante los próximos 6 años hasta que me gradúe de Hogwarts. Aunque estaba algo insatisfecho porque Dumbledore no le informó a Glenn con anticipación que le daría una identidad, hay que decir que después de adquirir la identidad de profesor, muchas cosas en Hogwarts cambiaron para Glenn. El solo hecho de hablar de abrirle a Glenn la sección de libros restringidos de la biblioteca le hizo sentir que al menos no estaba perdido. Aunque los libros son un tesoro para los seres humanos, estos por sí solos no son suficientes para satisfacer a Glenn. Principalmente Hermione está contenta con esto, porque la mayoría de los libros almacenados en el área de libros prohibidos contienen conocimientos más valiosos que otros libros fuera de la biblioteca. Ser capaz de sostener una nota firmada por un profesor llamado Nightwatch, saludar a la bibliotecaria señora Pince de manera amistosa y luego entrar en el área misteriosa del área de libros prohibidos abiertamente y en cualquier lugar en cualquier momento es simplemente un sueño para Hermione. Es un gran regalo. Aunque previamente habían podido encontrar a Dumbledore Snape y a la profesora McGonagall para pedirles que los ayudaran a firmar una nota, es posible que no siempre lo consigan. No hace falta decir que la estricta y demasiado preocupada profesora McGonagall se oponía firmemente a que Glenn y Hermione leyeran el contenido del área restringida. Después de escuchar su solicitud, Snape les ordenaría insidiosamente que ayudaran a clasificar los materiales y refinarlos. La poción mágica para el desliz característico, Dumbledore era misterioso todos los días y siempre desaparecía. Y ahora. Tararear. Para Hermione, el área restringida es simplemente el tercer dormitorio en Hogwarts. En este punto, Hermione ha podido tomar prestados todos los libros en las bibliotecas de las dos escuelas de magia, y convertirse en el dios de la magia está a la vuelta de la esquina.
Para brindarle a Hermione esta conveniencia y ciertos factores, Glenn necesita jugar y mantener la identidad del profesor de la guardia nocturna. No solo por la conveniencia de Hermione, Glenn también estaba dispuesto a culpar de todas las cosas ofensivas a esta identidad inexistente. Por eso es necesario el corte y la separación de identidades. En cuanto a cómo hacer esto, naturalmente es para mostrar la habilidad especial de Glenn que nunca se ha mostrado frente al público y no se puede utilizar. Ese es el Obscurus. Para los jóvenes magos, el Obscurus no les resulta familiar. Los jóvenes magos que se han tomado las clases en serio ya sabrán sobre este peligroso fenómeno en el primer grado. Después de todo, la mayoría de los anfitriones de Obscurus murieron antes de cumplir los 10 años debido a la explosión fuera de control del Obscurus. Solo hubo un puñado de personas en el Reino del Águila que sobrevivieron con tanta tenacidad como Glenn. El Obscurus, que resulta familiar pero extraño, es una característica icónica muy obvia. Un rasgo que identifica al lanzador como un profesor de Hogwarts llamado la Guardia de la Noche. La niebla negra comenzó a surgir y Glenn sintió que su cuerpo se desvanecía lentamente en la realidad y finalmente se convirtió en un objeto extraño que existía entre la realidad y la realidad bajo su control intencional. Después de someterse a una cirugía para separar el origen de su alma, Glenn sintió que su fuerza de voluntad y dureza de su alma habían mejorado, lo que también lo llevó a intentar estudiar más a fondo el contenido del grimorio. Actualmente, para Glenn los hechizos o hechizos que quiere aprender son más funcionales que los poderosos. Por ejemplo, el velo nocturno no causa ningún daño. Esas oscuridades que están excesivamente dispersas en el aire no pueden tener ningún efecto letal en las criaturas vivientes. Como máximo pueden provocar una ligera sensación de ardor, pero su efecto funcionalmente aterrador es el real. El valor de esta técnica, y también es el requisito previo para que Glenn la aprenda. Hay varios tipos de hechizos funcionales, que incluyen, entre otros, control, apego, ilusión, movimiento, etc. Lo que le falta de Glenn ahora es el hechizo de movimiento para moverse rápidamente dentro de Hogwarts. Después de todo, este lugar fantasma está sujeto a restricciones de movimiento espacial y es imposible utilizar la transformación y contracción fantasma. Si quieres ir de un lugar a otro, debes confiar en otros hechizos de movimiento, como el movimiento sísmico. Pero debes saber que Hogwarts no es una estructura plana. Hay casi 10 pisos desde el piso subterráneo hasta el piso superior, y la altura de cada piso no es consistente. El terreno es demasiado complejo y los hechizos de movimiento ordinarios ya no pueden satisfacer las necesidades de Glenn. La aparición de eventos de crisis demasiado frecuentes también profundizó el deseo de Glenn de dominar nuevos hechizos de movimiento, y su propio crecimiento espiritual, como una lluvia oportuna, le dio las condiciones para aprender nuevos hechizos. Demonizado. Este es el nombre de esta técnica. Asimilate a un demonio por un corto tiempo, adquiere la naturaleza de un demonio, tu cuerpo se vuelve ilusorio y puede volar. Debido a que todavía necesita practicar para dominar inicialmente esta técnica, todo lo que Glenn puede hacer cuando está libre de cargas es la demonización más simple de todo el cuerpo, pero de esta manera pierde el concepto de entidad. En otras palabras, no puede contener nada. El anillo negro, la varita y la daga escondidas en el brazalete. Y ropa. Si Glenn no quisiera que se le cayera la ropa y apareciera desnudo frente a la niña después de comenzar la demonización bajo la supervisión de Hermione como antes, tendría que soportar la presión mental ejercida por Obscurus para demonizarse solo parcialmente. En cuanto a los aspectos más difíciles de la demonización, asimilar los accesorios y la ropa que se usan en el cuerpo y luego demonizarlos juntos, así como el aprendizaje de técnicas mágicas más avanzadas para la demonización, en la actualidad, todavía está demasiado lejos para el actual de Glenn. Etapa, y requerirá mucho tiempo y esfuerzo. Lo que Glenn tiene que hacer es seguir practicando y seguir usando esta técnica. Todos en el auditorio quedaron atónitos. Observaron con asombro cómo la figura del profesor Nightwatch fue tragada gradualmente por la niebla negra y finalmente se convirtió en un objeto negro y rojo que tenía el doble de su tamaño original. Esto es. ¿Muran? Muchos magos conocedores han reconocido la apariencia actual de Glenn. No pudieron evitar exclamar y sus rostros mostraban miedo y vigilancia. Es muy parecido. El objeto negro y rojo comenzó a girar y girar en el aire.
parte de la energía negra intentó escapar de su cuerpo, pero pareció ser arrastrada hacia atrás por una mano invisible y finalmente mantuvo su forma esférica. Entonces, me voy. El sonido de la urna fue acompañado por una voz ligeramente temblorosa y tranquila proveniente de la extraña sustancia. No fue fuerte, pero fue suficiente para que los pequeños magos que estaban sorprendidos y callados lo recibieran claramente. La sustancia negra y roja abandonó el suelo, se elevó en el aire y luego salió corriendo del auditorio. Capítulo 253. Me apresuraré. Silbido. Haz clic, haz clic, haz clic, haz clic. Un flujo constante de relinchos y sonidos de artrópodos arrastrándose de repente comenzaron a sonar en el pasillo silencioso algún tiempo después de que Glenn fuera demonizado y saliera corriendo del auditorio. Luego, en la esquina más adelante, un torrente negro fluyó como un maremoto. Esa era una nueva ola de acromántulas. Su tamaño se había reducido visiblemente a simple vista, pero mientras 2 o 3 de ellas caminaran una al lado de la otra, eran suficientes para bloquear todo el corredor. Además de su reducido tamaño, Glenn también descubrió nuevos detalles. Estos tipos, que son mucho menos grandes que la acromántula del bosque prohibido, parecen tener una gran parte de sus cuerpos anormales. Piezas bucales que no se ajustan a la forma de su cuerpo, 2 o 3 patas de araña que no se ajustan a la forma de su cuerpo, o simplemente le faltan algunas patas. No era como si hubiera sido traumatizado. No había rastros de trauma en el área defectuosa más que el tamaño o la presencia. Parecía que lo llevaron apresuradamente al campo de batalla sin haber recibido una educación completa. Y esto es exactamente consistente con las especulaciones en la mente de Glenn y el fenómeno revelado al detectar el interior de Hogwarts a través de sus sentidos. Al principio, cuando Glenn escuchó la información que le informó Hermione, simplemente consideró el incidente como un motín de animales mágicos en el bosque prohibido. Pero más tarde, al llevar a Hermione del 8º piso al primer piso, a través de lo que vio y escuchó, y a través de los consejos que le dio el tipo altamente sospechoso de Lockhart, los pensamientos de Glenn comenzaron a cambiar gradualmente. El incidente ocurrió cuando el poder interno de Hogwarts estaba vacío y la acromántula en el bosque prohibido exterior lanzó una ofensiva suicida que fue imposible de tener éxito. Por alguna razón, el interior de Hogwarts explotó de la nada cuando los profesores fueron enviados colectivamente. Llegó una ola de acromántulas, y el crecimiento de estas acromántulas fue obviamente anormal. Por su apariencia, se pudo ver que no tenían la forma que podría formarse mediante el crecimiento natural. En otras palabras, hubo un elemento humano en este levantamiento de acromántula, alguien lo organizó y lo planeó. El propósito de esta persona es lograr que la mayor parte del clan acromántula ataque Hogwarts desde el bosque prohibido, para atraer la atención de los profesores y confiar en los restantes que han sido desplegados en Hogwarts de antemano para trampa. Genera una nueva ola de acromántulas para matar a todos los pequeños magos que se esconden en Hogwarts. Desafortunadamente, el cerebro juzgó mal la fuerza y la mentalidad actuales de los pequeños magos. No hubo muertes entre los pequeños magos en este incidente, e incluso las heridas fueron menores. Su nivel actual es suficiente para lidiar con algunas bestias con coeficientes intelectuales bajos y formas incompletas. A juzgar por lo que observó Glenn, las acromántulas que aparecieron en Hogwarts crecieron a través de algún tipo de magia para lograr su apariencia actual. Y este tipo de magia que viola las leyes de la naturaleza y permite a los individuos exprimir su propio potencial de crecimiento de antemano se considera generalmente como una magia negra extremadamente malvada en el mundo mágico. Glenn solo ha visto este tipo de magia en libros, y todas son magia de alto nivel. No hay ningún método de lanzamiento de hechizos correspondiente registrado en el libro. No solo eso, si quieres controlar a un grupo completo de acromántulas en el bosque prohibido para que trabajen duro y sigan los deseos del lanzador sin importar las bajas, las estrategias, operaciones y magia involucradas son muy complicadas. La cantidad de trabajo que la gente común no puede hacer. Completo. A juzgar por estas evidencias, la persona que controla la acromántula debe ser un gran mago. Entonces la pregunta ¿es esta persona el Lockhart que él y Hermione controlaban fácilmente? Si no estás seguro, echemos otro vistazo y resolvamos primero el origen de este lío. Dejemos que Dumbledore se encargue del resto. Es previsible que este incidente haya causado mucho ruido, y se estima que la gente del Ministerio de Magia también será alertada, y Dumbledore estará muy ocupado para entonces.
Glenn solo tardó 1,47 segundos en tener estos pensamientos en mente. Lo que tuvo que enfrentar a continuación fueron los soldados de vanguardia de Acromántula que se apresuraron después de sentir que su campamento base estaba en crisis. Si fuera normal, Glenn aún podría verse obligado a detenerse ante las interminables acromántulas que cargan y usar varios métodos para limpiarlas. Pero para Glenn, que ha entrado en la demonización, estos obstáculos aparentemente turbulentos no lo son en absoluto. Glenn, cuyo cuerpo ha sido semi-transformado en un Obscurus, tiene poder demoníaco disperso a su alrededor y comprimido dentro de un cierto rango, que es suficiente para neutralizar los ataques de las criaturas que lo rodean. La cañada en el aire continuó sin cesar, como una bola de fuego roja y negra que de repente chocó con la marea negra formada por la aturdida acromántula. Isa. Un sonido mucho más fuerte y doloroso que el grito inicial provino del cuerpo de la acromántula, que estaba en contacto con el demonio esparcido alrededor de Glenn. Casi en el momento en que entraron en contacto con la sustancia negra roja, perdieron su espíritu de lucha y movilidad. El dolor severo en sus cuerpos y mentes eclipsó por completo los métodos que el nuevo líder de acromántula les infligió. Había casi un caos en el pasillo. Las acromántulas incapacitadas se voltearon con las piernas en el suelo y siguieron rogando y gritando. Las acromántulas que no habían entrado en contacto con el silencio alrededor de Glenn también se vieron impedidas de entrar al auditorio. El ataque de las acromántulas se ha detenido, pero Glenn no se detendrá por eso. Como demonio, hace mucho que está acostumbrado a los sentimientos negativos que le trae Obscurus, y es precisamente porque sufre en silencio con la energía destructiva que arde en su cuerpo y los sentimientos caóticos y maliciosos en su mente, puede continuar haciéndose más fuerte y aprender nuevos contenidos en el libro mágico. Contaminar, corroer, destruir. Contaminar, corroer, destruir. Contaminar, corroer, destruir. La sustancia negra roja ocupaba casi todo el pasaje. Esas cosas extrañas comenzaron a obtener nueva energía de las acromántulas que fueron infectadas por primera vez y comenzaron a moverse hacia las acromántulas a su alrededor que no estaban infectadas con el Obscurus. Esto es el purgatorio. Purgatorio provocado por el Obscurus. Pero a Glenn no le importaba. Gira a la izquierda, sigue recto, gira a la derecha, gira a la izquierda. Golpear, alejar, alejar, alejarse corriendo. Glenn se encuentra ahora en un estado muy extraño. Está claro que su conciencia ha sido arrastrada por el poder de Obscurus y ha comenzado a volverse caótica, pero todavía se siente mentalmente despierto. Este sentimiento es como si hubiera entrado en un estado meditativo de percepción, separando su espíritu de su cuerpo y manipulando su cuerpo como un títere. ¡Qué experiencia tan increíble! Capítulo 254. La verdad sobre el motín. Sin embargo, antes de que Glenn pudiera experimentar ese maravilloso sentimiento, descubrió que había llegado a su destino. Efectivamente, este es el lugar. Glenn ya no reprimió al Obscurus alborotado en su cuerpo y lo liberó todo. La materia inquieta de color negro-rojo explotó instantáneamente, barriendo todo el corredor y las acromántulas circundantes, y reveló el piso subterráneo que conduce a una mazmorra dedicada a albergar peligrosas criaturas mágicas capturadas en Hogwarts. El año anterior, Quilinas. Los dos monstruos gigantes que Quirrell capturó para perturbar la vista de todos también fueron encarcelados aquí. Las mazmorras habituales están todas vacías. Últimamente, existe una alta probabilidad de que la única jaula que se encuentra aquí sea la del chico de Cornualles que fue utilizado como la llamada prueba para los pequeños magos en la primera lección de Lockhart. Pero ahora, la escena que vio Glenn era ligeramente diferente de lo descrito anteriormente. La jaula que contenía Cornwall todavía estaba allí, pero lo único que quedaba de los elfos en el interior eran sus huesos. La mazmorra vacía ahora se ha convertido en una guarida de acromántulas cubiertas con seda de araña blanca y pegajosa. En el techo, en el suelo y en pequeños rincones oscuros, pequeñas arañas del tamaño de un dedo se arrastran en un flujo constante. Aunque vienen de diferentes caminos, sus destinos son exactamente los mismos. Fue colocado apilado en el centro de la mazmorra, rodeado de seda de araña, un gran montón de carne desconocida. El volumen total de la montaña de carne es muy grande y la cima casi puede tocar el techo. Si observa su apariencia, puede ver signos evidentes de moho y podredumbre. Obviamente ha estado aquí durante varios días. No había moscas volando sobre él ni huevos de parásitos en la carne podrida.
Porque esas cosas se han convertido en aperitivos para estas pequeñas arañas antes de su comida oficial. Pero incluso si parte del montón de carne se pudriera, Glenn aún podría identificar de qué tipo de criatura provenía la carne. Esta es carne de acromántula. Glenn estimó visualmente que toda esta pila podría requerir la contribución de cientos de cuerpos de acromántula para lograr este objetivo. Pero eso ya no importa. Porque está sucediendo algo más inusual. Cuando esas pequeñas arañas vieron la carne podrida apilada en el centro, aceleraron su paso como locas y se abalanzaron directamente sobre la carne podrida. Y empezó a festejar. Algo mágico sucedió tan pronto como estas pequeñas arañas comenzaron a disfrutar de los cuerpos de su propia especie, sus cuerpos comenzaron a expandirse inesperadamente. Los cuerpos carnosos de rápido crecimiento explotaron los exoesqueletos que cubrían sus cuerpos, y la sangre y la carne volaron por todas partes. Su carne y sangre se mezclaron entre sí, y ninguna araña pudo decir de quién estaban cubiertas. Constantemente se reconstruían nuevos exoesqueletos en la superficie del cuerpo y luego se rompían nuevamente. El crecimiento se rompe, 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 el crecimiento es roto, el crecimiento se rompe, 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 el crecimiento se rompe. El crecimiento apoya a los quebrados. Sus 8 ojos de araña emitieron una luz roja aterradora. Debido al dolor severo causado por el desgarro de su carne y la rotura de su exoesqueleto, las arañas acrósticas rugieron horriblemente por toda la mazmorra. Pero no dejaron de masticar y tragar. Como si estuvieran poseídos, mordieron los cadáveres de los de su propia especie con locura y avidez. Oh, no es necesario decir que está poseído por un demonio. Si el juicio de Glenn es correcto, entonces este es el efecto de la magia negra. Una especie de magia negra que actúa sobre el mismo tipo de criaturas, su grado de maldad es, en cierto sentido, superior al de las 3 maldiciones imperdonables. Como el uno al otro. El efecto de la maldición es hacer que un individuo tenga el deseo de comer y tragar a los de su propia especie. Si se cumple la condición del canibalismo, entonces la fuerza física de este individuo se disparará a una velocidad increíble y entrará en un estado violento. Pero esta maldición también tiene efectos negativos. El precio que deben pagar aquellos individuos cuya fuerza se ha disparado es su propio potencial de crecimiento y su sobregiro de vitalidad. Una vez que termina la duración del efecto, el individuo inmediatamente se debilitará y morirá, entrando en el final de la vida. Este es un hechizo que intercambia vida por una fuerza poderosa pero a corto plazo. Glenn no sabía lo que estaba pensando su creador cuando creó este hechizo. Tal vez. Olvídalo, no tiene nada que ver conmigo. Desde este punto de vista, el propósito del lanzador de hechizos es muy claro. Estas acromántulas de rápido crecimiento en Hogwarts son la verdadera fuerza principal, aunque su fuerza es muy inferior a la de las arañas del bosque prohibido, pero son mejores. Estando escondido. Hermione dijo que las pequeñas arañas que vio por primera vez en el techo indicando el camino podrían no estar simplemente indicando el camino. Debajo de sus cuerpos, también pueden llevar un pequeño trozo de carne picada traída desde el bosque prohibido, y llevarlo al calabozo uno por uno, y dárselo de comer a las otras pequeñas arañas. Este trabajo no se puede completar en 1 o 2 días. Después de una inspección visual, Glenn rápidamente calculó el tiempo en su mente y creyó que este trabajo probablemente se realizó en secreto hace una semana. Hace una semana, el lanzador de hechizos controló al grupo de acromántulas a través de algunos medios y seleccionó cientos de acromántulas para controlarlas y sacrificarlas, convirtiéndolas en raciones del mismo tipo y alimentándolas a los bebés recién nacidos. Las arañas las movieron en secreto. Uno por uno a las mazmorras de Hogwarts que la gente no visitaba con frecuencia. A medida que pasaba el tiempo, había más y más trozos de carne en la mazmorra, y el lanzador del hechizo finalmente esperó el momento adecuado para atacar.
Ese fue el fin de semana en que la mayoría de los profesores abandonaron Hogwarts, como se sabe a través de la observación. El lanzador de hechizos, que sintió que había llegado el momento, lanzó un ataque general a Hogwarts con la acromántula. Y el lanzador de hechizos, que podía lanzar tal grado de magia, obviamente no era tan estúpido como para pensar que una simple acromántula sería suficiente. Abandona el bosque prohibido y entra en Hogwarts, donde Dumbledore está a cargo. Entonces, el objetivo original de esa persona era capturar Hogwarts desde adentro. Cuando el movimiento en el bosque prohibido atrajo a los profesores de la escuela a movilizarse para reprimir los disturbios, usó el mismo tipo de hechizo mágico internamente para crear un ejército que era bastante amenazador para él. Los jóvenes magos aparecieron y lo usaron para matar a Hogwarts, desmantelando Hogwarts desde adentro. Poderoso, despiadado y astuto, esta es la evaluación que hace Glenn del cerebro detrás de escena. Maldita sea, en realidad rima con eso. ¿Soy un genio? Si Hogwarts fuera el Hogwarts del pasado, tal vez se habría logrado el propósito de esta persona. Desafortunadamente, Hogwarts ya no es lo que solía ser. Capítulo 255. La primera aparición de un fuego feroz. Quizás confió en su propia estrategia y pensó que los bebés en Hogwarts no podrían sobrevivir por mucho tiempo al ataque de acromántula. El profesor, que regresó corriendo de la disposición de la mazmorra después de ocuparse de los asuntos en el bosque prohibido antes de que aparecieran. La guarida en esta mazmorra perderá su valor. El lanzador del hechizo no tiene ninguna intención de fortificar este lugar. La fuerza inesperada de los jóvenes magos en Hogwarts y el hecho de que permanecieron en la sala de los menesteres durante 2 semanas debido al cansancio excesivo y no se transformaron en profesores de la guardia nocturna para albergar el club de duelo, estas dos coincidencias juntas hicieron que el ataque contra la conspiración de los estudiantes de Hogwarts debe fracasar. Frente al intruso, las pequeñas acromántulas gritaron y comenzaron a acelerar su deglución, intentando crecer rápidamente para repeler la extraña masa que tenían delante. Pero fue inútil, Glenn no les daría ninguna oportunidad de crecer. Las amenazas deben ser cortadas de raíz. Glenn levantó al demonio, respiró hondo y ajustó su estado mental, luego sacó su varita. «Lío», dijo esto sin ninguna emoción. Es como la sentencia de muerte pronunciada sobre el moribundo. Una pequeña bola de hermosa llama salió disparada de la punta de la varita en su mano, luciendo tan deslumbrante en la oscura mazmorra. Pero parecía haber algo mal con el color de la llama. La llama, originalmente naranja, se volvió gradualmente de color rojo oscuro en el aire. La combinación del halo escarlata y el tono negro y rojo agregaron una atmósfera extraña y misteriosa a esta aterradora y poderosa magia negra. La alta temperatura hizo que el aire circundante fluctuara y las acromántulas que devoraban el montón de carroña parecieron sentir la amenaza a sus vidas y temblaron involuntariamente. Peligro, 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 peligro. Sintieron que lo que tenían frente a ellos era un monstruo aún más aterrador que su enemigo natural, el basilisco. Tan pronto como las extrañas llamas de color rojo oscuro aterrizaron en el suelo, comenzaron a devorar con avidez todo lo que había en el suelo. Acromántula, seda de araña, carne picada, sangre corriendo por el suelo. Como una criatura viviente que absorbe nutrientes de las cosas circundantes, la llama comenzó a crecer locamente a una velocidad increíble y su tamaño se hizo cada vez más grande. Y comenzó a deformarse, cambiando su forma en la dirección de cierta cosa. La llama de color rojo oscuro se estaba estirando, expandiendo y finalmente la llama de color rojo oscuro tomó vagamente la forma de una serpiente gigante. El crujido del objeto en llamas se transformó mágicamente en el rugido de la serpiente gigante de color rojo oscuro. Aunque la competencia de Glenn en este hechizo avanzado no es tan alta, su apariencia no está detallada, pero sí el impulso y la sensación de peligro que genera. Realmente hay. Es difícil imaginar cuán poderosa será esta serpiente gigante formada por el fuego feroz después de que Glenn domine completamente este hechizo. La serpiente gigante en llamas que yacía en el suelo se fue enderezando gradualmente con su mitad frontal, formando una S, que era un símbolo de que estaba a punto de comenzar a cazar. Sin previo aviso, la llama en forma de serpiente formada por Liu atacó a la acromántula en el calabozo como una serpiente real. La velocidad de ataque y mordida fue increíblemente rápida. Incluso si Glenn tuviera una visión dinámica que estaba fuera del alcance de la gente común, apenas podía juzgar la trayectoria de la serpiente de fuego que usó.
Una vez que se libera la poderosa magia de Liu, cazará y devorará cualquier objeto inflamable sin importar si es amigo o enemigo. Esta es una magia que es muy difícil de controlar y restringir. Los magos que no son capaces de usarla con suficiente frecuencia porque no pueden controlarlo y no tener poder. Dominar el contrahechizo le causó un desastre y finalmente terminó gritando de dolor en el fuego del infierno y siendo aniquilado en cenizas. Glenn se paró a la salida del calabozo con una expresión tranquila, mirando fríamente todo lo que había caído al fuego frente a él. Está observando, analiza, registra. Esta fue la primera vez que Glenn lanzó oficialmente el hechizo de fuego. Debido a que este hechizo era tan poderoso y podía quemar cualquier cosa que pudiera arder, Glenn no intentó usarlo en la sala de los menesteres. Simplemente ensayó el método de lanzar el hechizo en su mente innumerables veces. Solo eso. Glenn giró la cabeza para evitar una explosión de fuegos artificiales negros y rojos y continuó evaluando el hechizo. Es extremadamente poderoso y tiene la capacidad de propagarse rápidamente. Puede producir efectos más poderosos cuando se enfrenta a grupos de enemigos, pero la controlabilidad es extremadamente baja. El lanzador apenas puede sentir la conexión entre el fuego feroz liberado y el mismo sexo. Se espera que el creador de la maldición haya renunciado al control en busca de un poder destructivo absoluto. Es razonable y excusable. Ninguna maldición es perfecta. Pero es posible modificar su circuito mágico. Si su poder es excesivo frente al enemigo, se puede reducir parte de él para compensar su controlabilidad. Como un experimentador despiadado, observando a los sujetos experimentales en el área experimental con una mirada absolutamente fría e indiferente, los ojos oscuros de Glenn sin ninguna emoción miraban con indiferencia a los animales que luchaban en el feroz fuego. Al ver a su propia gente siendo asesinada brutalmente y masticar en su boca la carne arrancada de un lugar desconocido del cuerpo de un miembro del clan, fue tan bárbaro e ignorante como la acromántula, y de hecho desarrolló miedo debido a esto. Miedo al alma. El hombre de túnica negra que muestra llamas de alta temperatura frente a ellos es como un mensajero del infierno que viene al mundo para cosechar almas, apuntando a sus vidas y blandiendo una hoz capaz de aniquilar la vida. El miedo extremo y el instinto de supervivencia de la vida finalmente les permitieron escapar brevemente del control de la maldición. Pero eso ya no sirvió de nada. Su muerte ya está condenada. Su muerte es irreversible. La serpiente gigante negra roja formada por el feroz fuego ha ocupado por completo todo el espacio de la mazmorra. Todas las acromántulas ubicadas en la mazmorra, así como la montaña de carne picada en el centro de la mazmorra, fueron completamente quemadas por la mordedura de la feroz serpiente de fuego y convertidas en un puñado de humo y polvo. Este asunto se acabó. Habiendo perdido a su presa, los impresionantes ojos de serpiente de la serpiente gigante de fuego miraron a Glenn parado en la puerta de la mazmorra. Luego voló hacia él a una velocidad mucho más rápida que al principio. La boca ensangrentada que ocupaba todo el campo de visión continuó ampliándose frente a Glenn, y oleadas de llamas abrasadoras se precipitaron hacia su rostro. Y Glenn simplemente extendió su varita. El fuego feroz ha terminado. Ese es el contrahechizo de la maldición de fuego creado por el propio autor. Fluctuaciones invisibles se extendieron desde la punta de la varita de Glenn. Tan pronto como el cuerpo de la feroz serpiente de fuego entró en contacto con las fluctuaciones, se hizo añicos y se disipó instantáneamente. La serpiente gigante dejó escapar su última voz de resentimiento y arrepentimiento. El fuego agudo desapareció, dejando solo una ola de calor en la vasta mazmorra. Glenn sacó su varita y se alejó sin dudarlo. En comparación con la práctica de la maldición de fuego, en la que todavía no dominaba, Glenn practicó la contramaldición de la maldición de fuego en su mente muchas veces más que la primera. Capítulo 256. Ve tan rápido como viene. En el camino de regreso, Glenn no continuó su viaje a través de la demonización. En cambio, usó sus sentidos para buscar lentamente las pequeñas arañas que acechaban en los rincones del corredor y las mató con hechizos mágicos. Considerando el tiempo, Dumbledore Snape y el profesor Flitwick deberían haber terminado de resolver el asunto en el bosque prohibido y regresar corriendo al auditorio. Si no se tuvieran en cuenta otras criaturas y el entorno ecológico del bosque prohibido, este tiempo podría acortarse varias veces. Pensando en esto, dondequiera que Glenn fuera, todas las acromántulas eran asesinadas. Era como un exterminador profesional, explorándolas, buscándolas y matándolas con todo su corazón.
Pero las medidas de defensa del castillo de Hogwarts son demasiado frágiles. La magia protectora que permite a estas arañas asesinas entrar silenciosamente al castillo es realmente... Después de que el incidente terminó y su estado de ánimo se calmó, Glenn pensó con insatisfacción que Voldemort estaba a punto de regresar, ya que Dumbledore estaba a cargo y era el alma mater de Voldemort. Las medidas de defensa de Hogwarts, que estaban en la cúspide de la tormenta, eran tan débiles, lo que hacía que Glenn se sintiera muy inseguro. Quilinas el año pasado. Quirrell, estuvo el basilisco en la Cámara de los Secretos y el incidente de Acromántula este año. Glenn tenía un fuerte presentimiento de que algo sucedería en Hogwarts el próximo año. Los pensamientos surgían en su corazón y, antes de que se diera cuenta, Glenn había limpiado todo el camino hasta el auditorio. Bueno, han pasado menos de 10 minutos. El auditorio estaba ruidoso en ese momento, y la voz familiar de un anciano era obviamente mucho más fuerte. Una vez ahogó el ruido de los jóvenes magos, y parecía que se había lanzado un hechizo amplificador sobre sí mismo. Dejó una fuerza de respaldo, mató al líder del clan Acromántula en el Bosque Prohibido y usó un hechizo mágico para obligarlos a atacar Hogwarts, pero hemos suprimido a todas las Acromántulas en el Bosque Prohibido. También habrá una limpieza importante dentro de Hogwarts y la cantidad de Acromántulas serán estrictamente monitoreadas. Podemos asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelva a suceder en el futuro. Glenn entró al gran comedor y escuchó las palabras de Dumbledore sin llamar la atención de nadie. Aunque todos pueden estar muy cansados. Después de que sucedió algo tan malo, todavía quiero tomarme un tiempo de descanso para elogiarte. Ante la repentina mala noticia, te calmaste inmediatamente después de experimentar el pánico inicial y formaste una firme línea de defensa bajo la organización de los prefectos. En este proceso, cada estudiante completó muy bien la tarea. Consigue tu propio trabajo. Frente a las tropas enemigas que atacaron desde el interior del castillo, no temiste la batalla. Como estudiantes, lograste brillantemente 0 bajas, lo cual es difícil de lograr para los magos adultos. Mantuviste tu posición y te retrasaste hasta que los profesores. Los resultados fueron impresionantes. Las actividades del Duel Club solo se han llevado a cabo durante menos de 4 semanas, pero ya han mostrado buenos resultados de aprendizaje. Deben estar orgullosos de sus propios esfuerzos y talentos. Más importante aún, durante la batalla, abandonaste con éxito los estereotipos y prejuicios entre las principales universidades desde el establecimiento de Hogwarts. Te uniste y enfrentaste el mundo exterior como uno solo, y demostraste un poder asombroso. Todos están bien. Era muy raro que las palabras de Dumbledore revelaran una pizca de verdadera emoción. Aunque Glenn no sabía qué era, pensó que debía ser una buena emoción. El nerviosismo de los pequeños magos ya había sido borrado por la sensación de seguridad que les brindó la llegada de los profesores. Ahora estaban agotados tanto física como mentalmente. Cuando escucharon la afirmación del director, no pudieron evitar sonreír. El fondo de sus corazones. Realmente trabajaron duro. No importa quién sea, el pequeño mago del grado inferior o la hermana mayor del grado superior, ya sea un buen estudiante que generalmente se porta bien y es tranquilo, o una persona traviesa y traviesa, ya sea una persona audaz y persona valiente o tímida, todos hicieron lo mejor que pudieron para ellos y sus compañeros luchando uno al lado del otro. Todos los pequeños magos están calificados para darse palmaditas en el pecho y decir que lograron hacer lo mejor que pudieron en este incidente. Aunque puede que no sea de ninguna utilidad para tu competencia de la Copa Universitaria, todavía tengo que hacerlo. Basado en el desempeño sobresaliente de todos los estudiantes, decidí otorgar 200 puntos a cada universidad como recompensa. Aunque sabían que esto no les serviría de nada competir por la Copa de la Academia, los pequeños magos les dieron su más cálido aplauso. Al menos hoy, esta noche, no distinguen entre sí ni entre sus colegios. Los 200 puntos sumados por cada colegio son la mejor afirmación de sus esfuerzos esta noche. Después de terminar de hablar, los ojos de Dumbledore se posaron en Glenn, que estaba parado en la puerta del auditorio detrás de la multitud. No eres solo tú quien ha hecho el esfuerzo, sino también el profesor Snape, el profesor Flitwick y el profesor Nightwatch, que fueron solos a Hogwarts para encontrar la fuente a esas acromántulas que aparecieron de repente. Nuestros aplausos y elogios. El profesor Nightwatch también deben tener su compartir. Entonces, profesor Nightwatch, ¿cómo le van las cosas allí?
Dumbledore vio que Glenn había regresado sano y salvo y, a sabiendas, cambió el tema de Glenn. Frente a los pares de ojos brillantes que se volvían hacia él, Glenn permaneció indiferente e informó con calma y sinceridad. La acromántula transporta nutrientes en secreto a la mazmorra a través de pequeñas arañas y los utiliza para criar rápidamente acromántulas grandes. Ahora he destruido el nido de la acromántula en el calabozo y también he limpiado las arañas en las esquinas del camino. Pero no hay garantía de que todas las pequeñas acromántulas de Hogwarts sean eliminadas. Algunas están demasiado dispersas y es posible que todavía estén acechando en varios rincones del castillo. Se necesita... Está bien, profesor Nightwatch, deje el resto a los demás. Dumbledore estaba un poco avergonzado, a pesar de que interrumpió la narración de Glenn sobre su juicio sobre el incidente. Es broma, si este tipo continúa hablando, los pequeños magos se desmayarán en el auditorio por el cansancio. De hecho, la agitación duró menos de media hora, pero el consumo de energía de todos fue tan rápido como un cohete. En términos generales, los pequeños magos no tienen la oportunidad de experimentar cosas tan raras durante sus días escolares e incluso en el futuro. Este viaje de estudios realmente les hizo ganar. Pequeños magos, todavía tengo que agradecerles. Eran casi las 10 y Dumbledore no tenía intención de decir nada más. Dejar que todos regresaran y descansaran era la primera prioridad ahora. La multitud se dispersó gradualmente, y el estado de ánimo de sobrevivir al desastre y la sensación de logro llenaron los corazones de cada pequeño mago que participó en la batalla. Parecía que estaban muy cansados, pero probablemente tenían que tener una buena charla nocturna con sus compañeros de cuarto antes de acostarse por un tiempo. Glenn rápidamente guardó su disfraz y se convirtió en el pequeño mago Glenn mientras evitaba las miradas de todos. Hermione también entendió y se acercó. No siguieron a los otros pequeños magos de regreso a sus respectivos dormitorios, sino que optaron por quedarse en el auditorio. Porque sabían que compartirían información con Dumbledore y otros profesores. Capítulo 257. ¿Cómo juzgar? La multitud se dispersó, dejando solo a los 3 profesores que todavía estaban discutiendo en el auditorio, Lockhart que estaba atado e inconsciente en el suelo, y Glenn y Hermione que seguían a la multitud pero no se movían. Dumbledore los miró, asintió levemente y les indicó que se acercaran. Los dos se acercaron. Dumbledore estaba sonriendo, pero había un toque de seriedad en su sonrisa. Snape se mostró desdeñoso y silenciosamente miró a las personas a su alrededor con ojos fríos, especialmente el profesor Flitwick lo miró con una cara triste y una mirada poco atractiva. Su antiguo alumno aterrizó en el suelo, sin saber lo que estaba pensando. Desde este punto de vista, deberían haber escuchado de los jóvenes magos lo que les dijeron o lo que Hermione susurró sobre Lockhart. Pero mirando la mirada de Dumbledore, este asunto no es tan simple como se imagina, y obviamente hay algo oculto. Glenn, ahora puedes saber lo que acabas de ocultar a los pequeños magos. Dumbledore dijo esto, listo para escuchar la información que Glenn no había dicho cuando lo interrumpió hace un momento. Glenn asintió y les contó a todos los presentes todo lo que descubrió en el calabozo. ¿Es este realmente el caso? Me siento un poco espeluznante cuando pienso en cuántas arañas entran al castillo desde todas las grietas de Hogwarts cargando trozos de carne todos los días durante tantos días. Obviamente no le tengo miedo a las arañas. Sin mencionar esa maldición maligna, ¿es demasiado? El rostro de Hermione se puso un poco pálido y su reacción fue más repugnante y repugnante. Incluso si este tipo de cosas repugnantes no le suceden a los de su propia especie, no importa quién sea, siempre que sea una persona normal, será como canibalismo y controlar a ciertas criaturas para que se coman a la fuerza a los de su propia especie. Esta parece la misma especie luchando contra la maldición Imperius. Las acromántulas son un grupo ordenado. La maldición Imperius no necesita controlar demasiadas acromántulas. Solo necesita controlar a la que tiene el estatus más alto entre ellas. Pocos lo harán. Por lo demás, basta con controlarlos y ordenar a otros individuos que lleven la carne picada a Hogwarts. El resto del trabajo se puede hacer utilizando grupos similares. En cuanto a la fuente de la carne picada, creo que probablemente fue producida mediante la violencia de la extremadamente grande acromántula en el bosque prohibido, que obviamente es mentalmente anormal. Snape resopló con frialdad. Después de escuchar lo que dijo Glenn, estuvo de acuerdo con su punto de vista.
La información se completó y pudo conectar las cosas que sucedieron en los dos espacios. ¿Qué es eso?, preguntó Glenn. Era cierto que no había ido al bosque prohibido por algún tiempo. Estaba buscando la acromántula, pero después de que su fuerza mejoró, ya se había escondido en la guarida de la acromántula para observar y seleccionar objetivos de entrenamiento adecuados. Muchas veces. La acromántula que Snape podría describir como exageradamente grande debe ser una acromántula adulta que es mucho más grande que una acromántula ordinaria, pero en la memoria de Glenn, incluso la acromántula más grande. Su líder, Aragog, es solo un poco más grande que la acromántula ordinaria, por lo que no es necesario utilizar la palabra exageradamente grande. El cuerpo adulto promedio de acromántula mide más de 5 metros y esa cosa es al menos de 4 a 5 veces ese tamaño. Frente a la pregunta de Glenn y la pregunta silenciosa de Hermione, Snape, un hombre de pocas palabras, expresó sus observaciones con seriedad. Eso es lo más grande que puede llegar a ser el crecimiento natural, y alguien lo hechizó y lo usó para sostener una marioneta. El lanzador del hechizo creó un monstruo de esta manera, mató al líder original de Acromántula y usó la violencia para controlar a los otros Acromántulas para que siguieran las ideas de esa persona y aceptaran la maldición. Snape expresó fría y lentamente los puntos de vista compartidos por sus profesores. Glenn asintió, fortaleció a un individuo de Acromántula a través de la magia y luego lo controló para tomar el control del grupo y usarlo para implementar varias instrucciones posteriores. El profesor Flitwick finalmente no pudo evitarlo más e interrumpió ligeramente su conversación y pensamiento. Creo que el organizador de esta operación, la persona detrás de la maldición, no es Gilderoy Lockhart. Como su ex-decano y profesor, nadie conoce mejor que yo la verdadera fortaleza de este estudiante. Aunque tiene tantas ganas de aprender como otros jóvenes magos de Ravenclaw, se puede decir que su talento para lanzar hechizos es insatisfactorio. Ni siquiera puede lanzar el hechizo de levitación más básico de manera muy estable. En su autobiografía, toda su supuesta valentía y genios mágicos de combate son falsos. La actuación de Lockhart en el Duel Club es la versión más real de él. Entonces, creo que es imposible para él aprender la magia negra avanzada involucrada en este incidente. El profesor Flitwick parecía un poco insoportable. Incluso si conociera la información real de Lockhart, solo la guardaría en su mente y no la diría en público. En este momento, realmente no tiene más remedio que hacerlo. La naturaleza de este incidente es realmente una lástima en comparación con estar encarcelado en Azkaban toda la vida. Piensa que el daño a su reputación es un asunto trivial, y esto es falso. No se puede decir que los honores sean nada. Honor. Pero esto solo puede tener un pequeño efecto. Con solo lanzar maliciosamente un poderoso hechizo de olvido sobre los demás, un hechizo que puede manipular la memoria, y el objetivo todavía es el encarcelamiento de un joven mago. Sirius, cálmate. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero Gilderoy Lockhart ha cometido más que estos crímenes, pero hablaremos de estas cosas más tarde. Dumbledore habló y se extendieron fluctuaciones invisibles, calmando el estado de ánimo emocionado del profesor Flitwick. Este último respiró hondo y dejó de hablar. Glenn, Hermione, ¿qué piensan ustedes dos sobre esto? Glenn negó con la cabeza y Hermione expresó sus pensamientos en su nombre. Estamos de acuerdo con el profesor Flitwick en que Lockhart no es el lanzador de hechizos. Hay demasiadas dudas. Incluso si el comportamiento de Lockhart es realmente como el del cerebro detrás de escena, es demasiado confuso que dos jóvenes magos lo hayan dominado tan fácilmente. Hermione pensó en ello durante mucho tiempo después de que Glenn se fue, y sus pensamientos saltaban repetidamente entre dos conclusiones completamente opuestas. Al final, después de escuchar las palabras del profesor Flitwick y la exposición de los antecedentes de Lockhart, Hermione optó por esta conclusión. Glenn también lo pensaba. Por supuesto, una gran parte de esto se debía al hecho de que no podía sentir en Lockhart lo que le traían esos magos oscuros que fueron corroídos por la magia negra. En otras palabras, lo más probable es que Lockhart no haya usado magia oscura. Capítulo 258. El pasado no puede ser criticado. Aunque Glenn ahora es solo un joven mago, debido a sus intereses y fuente de ingresos, ha estado expuesto a mucha magia oscura y magos oscuros. De hecho, si un mago que usa magia negra es un mago oscuro, entonces el propio Glenn es un mago oscuro absoluto, sin mencionar que tiene docenas o 20 vidas en sus manos, incluso en esta vida.
Glenn todavía podía decir cuáles tenían vidas en sus manos y cuáles no, cuáles habían dominado la magia negra y cuáles no. Y Gilderoy. Lockhart es el tipo de mago que no tiene nada de lo anterior. Por supuesto, también existe la posibilidad de una existencia accidental, pero hay demasiadas posibilidades diferentes en el mundo mágico, así que no las enumeraré todas aquí. De todos modos, esto no tiene nada que ver con Glenn. Para Glenn, si Lockhart es el cerebro detrás de esto no tiene un gran impacto en él. De ser así, matará 2 pájaros de un tiro y eliminará una vez más una amenaza potencial en Hogwarts. Glenn, me pregunto por qué dije eso de nuevo. Si no, entonces sería simplemente eliminar una existencia peligrosa que había desatado intenciones asesinas contra él y Hermione. Sin embargo, será necesario un poco de esfuerzo para encontrar nuevamente al verdadero responsable de este incidente, que también está indefenso. Pero, a juzgar por la expresión de Dumbledore, es posible que haya tomado una decisión. Sí, Gilderoy. Aunque Lockhart ha cometido muchos errores y será enviado a Azkaban para ser detenido a partir de hoy, este motín en el Bosque Prohibido no fue su culpa. Después de que Glenn y Hermione expresaron sus opiniones, Dumbledore asintió y lo dijo. Soy responsable de la acromántula que mencionó Severus. Después de derrotarlo, encontré fluctuaciones familiares del alma en su cuerpo. Debido a que tuve un contacto cercano con el objeto con un alma no hace mucho, estoy muy familiarizado con este aliento. ¿Te refieres a Voldemort? Hermione frunció el ceño. El recordatorio de Dumbledore era demasiado sencillo. Si habían podido entrar en contacto con elementos con almas recientemente, el único al que tenían acceso era Tom, quien acababa de ser asesinado por Glenn no hace mucho. El diario de Ridley. Podría ser que esa acromántula anormal sea también un Horrocrux de Voldemort. Es comprensible que la niña esté tan sorprendida e incluso emocionada. Si los hechos son realmente lo que ella pensaba, entonces en solo 2 semanas resolvieron 2 de los Horrocruxes de Voldemort, lo cual es un gran logro. Pero Dumbledore simplemente negó con la cabeza y rechazó la idea de Hermione. Desafortunadamente, ese no era el Horrocrux de Voldemort. Todo lo que sentí fue el aura del alma que solía existir. De hecho, después de derrotar a la acromántula, descubrí que la mente de la araña había sido erosionada. Está hecha jirones. Su alma quedó reducida a alimento y ha sido absorbida hasta el punto en que solo puede mantener los instintos biológicos más básicos. Se ha convertido por completo en un arma asesina creada por Voldemort. La respuesta ya es obvia. Habiendo absorbido el alma incompleta y el aliento del alma de Voldemort, entonces, este incidente fue liderado por la verdadera forma de Voldemort, el alma remanente que vino a robar la piedra filosofal el año pasado. Glenn concluyó el asunto. El año pasado, hirió gravemente a Quirrell, quien estaba poseído por Voldemort, con un arma de fuego, lo que interrumpió su plan hasta cierto punto. También causó una pérdida significativa de vitalidad y energía del alma necesaria para mantener el alma restante. Finalmente fue asesinado. Fue traumatizado directamente desde el nivel del alma a través de la maldición que sacudió el alma, y su condición probablemente era muy crítica cuando dejó Hogwarts. Entonces, ¿dónde hay suficiente vida cerca de Hogwarts? Así es, el Bosque Prohibido. El Voldemort que escapó no abandonó el área alrededor de Hogwarts inmediatamente después de que se descubrió su paradero, sino que fue contra la corriente y se escondió en el Bosque Prohibido, poseyendo un animal mágico. Cuanto más poderoso sea este animal mágico, mejor, por lo que, como acromántula de nivel 5X, es un muy buen alimento para el hambriento y sediento Voldemort. Entonces la motivación. Entonces, tal vez porque sintió que su Horrocrux, es decir, el diario que Glenn destruyó, fue destruido, Voldemort, que se escondía en el Bosque Prohibido para recuperarse, también sintió una sensación de crisis y se recuperó un poco. Fuerza, fuera por consideraciones de seguridad y venganza, planeó y controló este ataque a los estudiantes de Hogwarts. No es así. A diferencia de Glenn, que estaba ordenando la información en su mente, Hermione no pudo evitar murmurarlo para sí misma, casi imaginando la verdad del incidente con Glenn. Bueno, mis pensamientos son consistentes con los tuyos, Hermione. Me temo que esta es la verdad de este asunto. Dumbledore asintió, luciendo un poco culpable. Después de que escapó el año pasado, busqué exhaustivamente en Hogwarts y sus alrededores. También visité la guarida de Acromántula, pero no había rastro de Voldemort. Especulo que sus heridas fueron demasiado graves.
Poseía una criatura, contuvo toda su aura y cayó en un sueño profundo, bloqueando así la exploración del mundo exterior. Pero este asunto es mi problema después de todo, ¡ay! El anciano suspiró y Hermione rápidamente sacudió la cabeza y agitó la mano, indicando que Dumbledore se había equivocado al asumir todo por su cuenta. Este tipo de cosas solo puede suceder porque Voldemort es demasiado astuto. Aunque usted es un mago muy poderoso, las habilidades de Voldemort también son muy poderosas. Sé que, profesor, usted ha hecho todo lo posible por nuestra seguridad. Entonces, profesor Dumbledore, no tiene que culparse tanto. No lo culparemos. Creo que otros jóvenes magos no lo culparán si saben la verdad del asunto. No tiene sentido culparte a ti mismo. El pasado no puede ser perdonado. Si quieres expiar tus pecados, debes mejorar aún más las diversas medidas de defensa y reconocimiento alrededor y dentro de Hogwarts en el futuro. Glenn de repente dijo una declaración tan directa desde un lado, Hermione puso los ojos en blanco con impotencia, le tapó la boca y lo abrazó. Aunque Hermione estuvo de acuerdo con estas palabras, también depende de la atmósfera. Si Glenn no controla sus palabras, Dios sabe qué tipo de comentarios crueles saldrán de la boca de este tipo. El humor de Dumbledore también mejoró debido a la comodidad y vivacidad de Hermione, la atmósfera incomprensible de Glenn y la interacción entre los dos pequeños gatos. Bueno, lo entiendo. Entonces, Glenn, necesitaré tu ayuda en la futura defensa de Hogwarts y la mejora de las instalaciones de defensa originales. Glenn. Capítulo 259. De repente Navidad. Ya conozco la información, gracias por la notificación. Además, Hermione me pidió que te dijera Feliz Navidad en su nombre. Nuestros regalos deberían haber sido entregados a ti y a los demás profesores. Por favor, revísalos. Su alumno, Glenn Hawthorne. En un mundo pálido, una figura negra se destaca sobre la estación de esquí nevada. Glenn vestía un traje de esquí negro y estaba parado al final del campo de nieve con un par de esquís a sus pies. Sobre su cabeza, había una lechuza marrón, que estaba tomando una siesta en la cabeza de Glenn, esperando que Glenn terminara de leer la carta y respondiera. El ataque de Acromántula terminó y Hogwarts ha vuelto a la paz. Aunque definitivamente habrá muchas cosas complicadas con las que lidiar después de eso, eso no es de lo que Glenn y Hermione deben preocuparse. Los dos experimentaron estos dos eventos importantes uno tras otro, y la niña no dijo nada. Aunque en la superficie seguía siendo lo mismo de siempre, Glenn pudo ver que solo estaba tratando de aguantar. Por dentro, e incluso él mismo estaba cansado después de mucho tiempo. Me sentí un poco cansado. Cuando llegó la Navidad, Glenn dejó el trabajo de investigación que tenía entre manos, y Hermione también se mostró reacia a que Glenn la obligara a dejar el trabajo de estudio. Los dos siguieron a los otros estudiantes de Hogwarts que se fueron a casa durante las vacaciones para abordar Hogwarts. El Bats Express regresa a la estación de King's Cross. A pesar de que no les contaron nada a sus adultos sobre los dos grandes eventos que sucedieron dentro de Hogwarts porque no querían que sus padres se preocuparan por eso, los Hawthorne y los Granger aún veían a los dos pequeños agotados. Esta Navidad, salgamos, divirtámonos y relajémonos. Después de una reunión familiar, el señor Hawthorne finalmente decidió que las actividades navideñas de la familia estarían dirigidas a relajarse y divertirse. Pero se decidió que eran demasiado generales y el señor Hawthorne fue expulsado y reemplazado por el señor Granger. A diferencia de ese tipo grande y estúpido que tiene músculos en todo el cuerpo pero también músculos en el cerebro, el señor Granger ya tiene muchos planes para actividades familiares en Navidad. Después de descartar el voto del señor Hawthorne, que votó en contra, su actividad navideña finalmente decidió ser esquiar. Es por eso que Glenn ahora usa equipo de esquí y se queda en la estación de esquí para responder las cartas enviadas por Dumbledore. Después de cargar la carta, Glenn agarró la lechuza sobre su cabeza y la agitó suavemente frente a él, despertando a la somnolienta lechuza. Los ojos del pequeño estaban muy abiertos, como si no se hubiera despertado. Agarró el sobre con sus patas y voló torcido hacia el cielo azul claro. ¿Ese pequeño realmente no se va a quedar dormido en medio del vuelo o simplemente no podrá encontrar el camino? Detrás de ella, sopló una ráfaga de viento fresco, acompañada por el crujido de la nieve levantada. Hermione se deslizó por la pendiente nevada nuevamente y frenó hábilmente detrás de Glenn. Una niebla blanca flotó desde las comisuras de los labios cristalinos de Hermione, y la cara de la niña se puso un poco roja, lo cual era un símbolo de emoción y ejercicio.
Justo lo contrario de Glenn, Hermione vestía un traje de esquí blanco y la tabla de snowboard bajo sus pies era una tabla de snowboard. Hermione la eligió porque se veía genial e instó fuertemente a Glenn a elegir la misma tabla de snowboard que ella, pero Glenn la rechazó. Incluso si pudiera liberarse con fuerza, la sensación de que sus pies estaban sujetos aún hacía que Glenn se sintiera inseguro, por lo que eligió una tabla doble más flexible. En comparación con el doble abordaje, el abordaje simple es más difícil para comenzar. Incluso Hermione, cuya coordinación física ha sido mucho mejor que la de la gente común después del entrenamiento, también se cayó varias veces durante el autoestudio. Afortunadamente, la ropa de la niña ahorró. Hermione de mucho dolor. Sin embargo, después de poder patinar, la inteligente Hermione dominó inmediatamente esta técnica, aunque definitivamente no podía hacer los sofisticados trucos que mostraban los maestros en los senderos avanzados al ir cuesta abajo, los más básicos deslizándose, frenando, empujando tablas y cambiando. Las espadas están al alcance de ella, y Hermione también es una persona pragmática. No tiene intención de aprender trucos ni nada por el estilo. Si realmente quiere aprender esas cosas, probablemente pueda aprenderlas rápidamente. No estoy seguro. Aunque el proceso puede ser prolongado, el búho de Hogwarts debería ser bastante confiable. No importa incluso si no puedo regresar. De todos modos, el contenido de la carta que respondí solo significa que hemos recibido la información. Glenn se dio vuelta y le dijo a Hermione. Perdón por decirle eso a esa lechuza que trabaja horas extras para entregar cartas. Hermione puso los ojos en blanco hacia Glenn. ¿Dónde está Crookshanks? ¿Aún no te atreves a deslizarte hacia abajo? No lo sé. Le he explicado las reglas de movimiento varias veces. Aunque las posturas y movimientos de esquí de humanos y gatos pueden ser ligeramente diferentes, en general son bastante similares, ¿verdad? ¿Leíste estos contenidos de ese libro? Lo inventé en el acto. Hermione extendió las manos, luego miró hacia la pista de esquí y frunció los labios. Aquí viene Crookshanks. El punto naranja saltó desde el campo a una altura inimaginable, pasó entre los viajeros sorprendidos al costado y estuvo casi cerca de Glenn y Hermione. Es Crookshanks. Se desliza bastante bien. Glenn expresó su cumplido. La premisa es que Crookshanks sabe frenar a esta velocidad sin volcar. Hermione reveló la verdad con dureza. Crookshanks llevaba un suéter naranja para mascotas y un pequeño sombrero como Hermione. Actualmente estaba de pie sobre el esquí para mascotas que Hermione había transformado para ella mediante la transfiguración. No había expresión en su gran rostro. Parecía particularmente tranquila bajo el hielo y la nieve, dando a la gente un sentimiento solemne y sagrado. Pero, de hecho, ella simplemente pensó que no podía detener el auto y que iba a morir, así que dejó de luchar y esperó a que llegara el final. Hay muchos obstáculos. Hermione murmuró en voz baja, la mano mágica bajo el cálido guante de su mano izquierda emitió una luz blanca y lanzó un hechizo de barbera sobre Crookshanks que estaba atacando. La ola invisible ejerció suavemente un poco de fuerza sobre Crookshanks en la dirección opuesta a su movimiento, reduciendo su velocidad. El gatito finalmente pudo controlar sus esquís, giró con éxito sus esquís hacia un lado y frenó. Luego, como se esperaba, se volcó. Glenn pisó ligeramente el suelo y el circuito alquímico se extendió desde las plantas de sus pies. La luz estaba cubierta de nieve blanca y no mostró ningún movimiento. Sin embargo, el hielo y la nieve más duros de la estación de esquí donde estaba a punto de llegar Crooked Mountain. La caída al suelo había sido transformada por la alquimia en una densa y fina nieve. Crookshanks cayó en un ventisquero. Crookshanks salió del montón de nieve. El gatito naranja se convirtió en un gatito blanco y comenzó a girar como un abanico, tratando de sacudirse la nieve blanca de su cuerpo. Luego, corrió hacia el exterior de la estación de esquí. ¡Qué mierda esquiar! No lo volveré a hacer nunca más. Capítulo 260 Esquiar. HMM. Parece que a Crookshanks no le gusta mucho esquiar. Glenn dijo con un poco de pesar mientras veía a Crookshanks correr hacia el exterior del campo. Esto ya era obvio cuando le pusiste los esquís. Bueno, aunque Crookshanks es muy inteligente, si quieres que un gato aprenda a esquiar en solo 10 minutos aproximadamente, es demasiado forzado. Hermione se cubrió la cabeza con dolor de cabeza. Aunque sabía que Glenn solo quería jugar con Crookshanks, este enfoque era realmente irrazonable.
Entonces, ¿qué dice la carta del profesor Dumbledore? Después de quitarse el dispositivo que fijaba sus piernas a los esquís, Hermione enganchó los esquís con los pies, los sostuvo a su lado e hizo la pregunta que no había hecho porque la interrumpieron hace un momento. Con respecto al tratamiento final del grupo Acromántula en el Bosque Prohibido, se planea controlar artificialmente estrictamente el número de individuos. Lockhart fue encarcelado en Azkaban por engaño, robo y heridas maliciosas. El Ministerio de Magia será responsable y Dumbledore será responsable. La información sobre la Cámara de los Secretos y el heredero de Slytherin y el ataque fueron transmitidas al jefe del Ministerio de Magia, y los cargos y castigos anteriores de Hagrid por la trampa fueron revocados. Eso es todo. Oh, todas estas son buenas noticias. Al escuchar esto, Hermione se puso feliz y no pudo evitar aplaudir. Dejando de lado otras cosas, Hermione estaba muy feliz solo porque el crimen de Hagrid fue retirado. Para celebrar estas cosas buenas, vamos a patinar unas cuantas veces más. La niña le tendió su manita de Glenn. Vamos. Glenn asintió, tomó la manita de Hermione y los dos caminaron hacia el teleférico que llevaba a la gente a la montaña. El teleférico se balanceaba y el paisaje debajo de ellos dos era tranquilo y hermoso, al igual que su estado de ánimo en ese momento. ¡Hey! Cuando llegaron a la terminal, Hermione saltó del teleférico con los esquís en la mano y corrió hacia adelante rápidamente. Glenn enderezó las piernas y se deslizó hacia adelante con la fuerza del teleférico. Frente a ellos, varios adultos familiares lo rodeaban. Fueron los Auturn y los Granger. ¿Por qué sigues aquí? Papá, ¿no te atreves a deslizarte hacia abajo? Hermione se puso las manos en las caderas y miró impotente al señor Granger, que llevaba esquís. Estaba sentado en la nieve preparándose mentalmente. En cuanto al esquí, a los Auturn les gusta aprender y jugar cosas nuevas en todas partes. La pareja también tiene buenos talentos deportivos. Eran muy buenos esquiando mucho antes de que naciera Glenn, y la señora Granger también tiene cierta base en el esquí. Ahora puedo empezar a esquiar después de retomarlo. No hace falta decir que Glenn y Hermione son dos genios académicos que confían en su fuerte sentido del equilibrio y la coordinación para dominar los movimientos corporales. Con un control cuidadoso y un poco de autoestudio, puedo patinar decentemente. Por lo tanto, el señor Granger, quien propuso la actividad de esquí, se convirtió en la única persona presente que no era muy hábil en el esquí y tenía una sombra psicológica luego de caer varias veces. Aunque pudieron patinar en la pista para principiantes con la ayuda de todos, al ver que los dos niños solo querían jugar en la pista intermedia, el señor Granger rechazó la persuasión de los otros tres adultos e insistió en seguirlos. Luego se arrepintió después de subir al teleférico. Aunque había un nivel avanzado más difícil, el nivel intermedio ya era completamente diferente al nivel principiante. El pobre señor Granger ha estado sentado a la salida del teleférico durante mucho tiempo. Hermione ha subido 3 veces y una vez para traer a Crookshanks después del entrenamiento de Glenn, pero todavía no tiene intención de moverse. Papá, si no puedes evitarlo, tómate tu tiempo y camina despacio. Es vergonzoso por unos minutos. Si te caes, quizás tengas que quedarte en casa un rato. Hermione se arrodilló frente a su padre y pronunció palabras como un diablillo con una linda voz. Era imposible que el señor Granger cayera demasiado fuerte. Incluso si hubiera un accidente, Glenn y Hermione podrían usar magia para protegerlo. Hermione dijo esto solo para darle un empujón a su padre. ¡Puh! ¡Maldición! Está bien. Vamos, deslicemos hacia abajo. Como padre, naturalmente no quería mostrar su lado débil frente a sus hijos. Bajo el estímulo de Hermione, el señor Granger se puso de pie indignado, con determinación en sus ojos, tan trágico como un guerrero que estaba a punto de morir. Con solo mirar el paisaje distante de abajo, mis pantorrillas todavía tiemblan un poco. Oh. ¿No es genial? El señor Auturn se rió, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a su buen hermano. Parece que las palabras de Hermione funcionarán. La señora Auturn se cruzó de brazos y asintió con una sonrisa. Si tienes miedo, puedes rendirte. Yo seguiré contigo. La señora Granger todavía estaba preocupada por su marido, así que lo consoló. Ah, Tina, eres la única que más me ama. El señor Granger miró agradecido a su esposa que lo estaba consolando y resopló. Entonces Glenn dijo algo muy directo y sin estar seguro de si era cruel o no, sin expresión alguna. Está bien.
Si te caes, Hermione y yo usaremos magia para atraparte. Incluso si no podemos atraparte, todavía tengo pociones mágicas aquí. Mientras tengas aliento, puedo salvarte. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. El señor Granger miró a Glenn con horror. Buen chico, no esperas que esté nada bien, ¿verdad? ¿Así tratas a tu futuro suegro? Va. Chico, no estoy de acuerdo con este matrimonio. Glenn miró al algo emocionado señor Granger con una expresión de perplejidad en su rostro y le preguntó a Hermione confundido: ¿hay algún problema con lo que dije? No puedo comentar. Solo puedo decir que tiene tu estilo personal. Hermione estaba estupefacta. Aunque lo que Glenn dijo era correcto, decirlo tan sin rodeos fue realmente antipático para su padre, que era un anciano. ¿Qué es esto? Este es un sentimiento vergonzoso de alivio. Estoy tan enojado, vámonos. No me detengas. Debo deslizarme desde aquí hoy. El señor Granger, enojado, recogió sus bastones de esquí y parecía extremadamente emocionado. Está bien. Vámonos. Hermione sonrió y extendió su pequeña y pecaminosa mano, empujando suavemente al señor Granger hacia atrás. Yo, todavía no estoy listo a... La voz ligeramente sorprendida del señor Granger se desvaneció gradualmente, seguida por los otros adultos sonrientes. Vamos. Glenn, levántame. Deslicemos frente a ellos. No dejes que mi papá se caiga. Con un suave golpe en el brazo de Glenn, Hermione extendió su mano pidiendo apoyo. Bueno, vámonos. Glenn sacó a Hermione de la suave nieve hacia la pendiente de nieve. La niña corrió hacia adelante como una flecha, levantando copos de nieve, y en un abrir y cerrar de ojos alcanzó al tambaleante señor Granger. Glenn miró en silencio las espaldas de los miembros de su familia y también dio pasos para deslizarse hacia abajo. Muy lindo. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.